Listo. Vale, entonces ayer nos quedamos viendo las propiedades del cálculo lambda. Quedamos que no era, que no terminaba, no podíamos garantizar la terminación del cálculo lambda, lo cual estaba bien. Y quedamos que no era determinista, la regla de beta reducción no era determinista, como lo tenemos acá. Pero, o sea, pueden existir varios caminos de evaluación, pero cumple una propiedad igual de fuerte, que es la propiedad de confluencia, que nos garantiza que en algún punto va a convergir el proceso de evaluación, ¿vale? Entonces, habíamos estado hablando sobre cómo garantizar que el proceso de evaluación que estamos siguiendo es realmente el mejor, ¿no? Cómo garantizar que estamos a lo mejor haciendo la menor cantidad de beta reducciones o que estamos utilizando la menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, respecto a eso, pues hablamos de la evaluación perezosa y ansiosa, que como les dije va a ser el tema que vamos a empezar. Yo espero que ya el viernes, depende de qué tanto avancemos hoy. Pero nos falta una parte muy importante del cálculo lambda, que es justamente la parte de la recursión. Em, entonces, ya sabemos cómo definir todo en el cálculo lambda, ya tenemos ifs, ya tenemos funciones, ya tenemos if, obviamente tenemos funciones porque todo es una función, ya tenemos números, ya tenemos listas, ya tenemos booleanos. Entonces, ¿cómo definen la función factorial? ¿Se acuerdan del factorial? Vamos a definirlo primero en este pseudocódigo, ¿no? Factorial de 0 es 1 y factorial de n va a ser igual a n por factorial de n menos 1, ¿cierto? Esa es la función factorial. ¿Cómo la definimos en cálculo lambda? ¿Alguna idea? Vamos a Sería algo intentar. similar como a los numerales, pero, o sea, tener un como caso base y después de ahí estructurar lo demás. Ok, entonces, pues ya definimos varios constructores, ¿no? Ya definimos, como les decía, un if, ya definimos los números, ya definimos diferentes operaciones con los números. Entonces vamos a definir la función como lambda x, bueno, lambda n, porque estamos recibiendo un número, y a los números casi siempre les llamamos n. Tenemos if, cuando vimos la representación de booleanos, vimos que existía el if, ¿no? Entonces, también tenemos una función que nos dice si un número es cero. Entonces preguntamos, si n es cero, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué numeral regresamos? Según esta definición que tenemos aquí. 1, exactamente. Regresamos el numeral de 1. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos ya nuestro caso base. ¿Qué pasa si n no es cero? Entonces tendríamos que definir, déjenme acomodo acá para que quepa. Tendríamos que definir nuestro caso recursivo y lo voy a poner en otro color. Sabemos multiplicar. También vimos la definición de la operación de producto. Entonces tenemos el producto de n por quién. Según aquí nuestra definición es n por el factorial de n menos 1. Entonces, el factorial de n menos 1 es algo que sí podemos calcular, ¿no? El predecesor de n. ¿Cómo hago referencia a la función factorial si es la que estoy definiendo en este momento? Una de las limitantes del cálculo lambda que hemos dicho desde el principio es el hecho de que no existen nombres para las funciones.
todas mis funciones son anónimas. Esta función de aquí que estoy definiendo ahorita, que es el factorial, a mí me gustaría poder tener una operación a donde a esto le asigno el nombre de factorial y luego simplemente lo utilizo aquí. No existe eso en el cálculo lambda. Podemos utilizar if, podemos utilizar producto y cero. ¿Por qué? Porque esto lo podemos sustituir realmente por la definición que dimos, por lambda término que nosotros dimos, que correspondía justamente a esas expresiones. Es diferente. En este caso, la función que estamos definiendo depende de sí misma, no es una función justamente recursiva. Entonces necesitamos de esta función para poder definirla, ¿no? Entonces necesitamos de la función factorial para poder definir a la función factorial. Pero nuestra función factorial es una función anónima. No tiene nombre, no le podemos asignar un nombre. Entonces aquí no podemos hacer una llamada recursiva. Entonces, eso es algo muy importante porque si nosotros agarráramos y aquí pusiéramos, pues a factorial, supongo que sería más fácil, se lo borro. Si aquí agarramos y ponemos, pues a factorial de predecesor de n, esta presencia de factorial es una variable libre. Entonces, en algún momento se va a bloquear mi evaluación porque no vas a saber cómo evaluar esto. Esto no es una función. Esto es únicamente una variable y es una variable libre que va a bloquear la evaluación de mi programa y no va a estar realmente calculando el factorial. Entonces, realmente aquí no sabemos qué poner. No hay forma de referenciar esta función porque es una función anónima. Y eso es no un problema, pero es una dificultad que presenta el cálculo lambda. Entonces, para solucionar esto, vamos a utilizar justamente lo que se conocen como combinadores u operadores de punto fijo. ¿Alguien sabe qué es un punto fijo? A lo mejor en sus clases de superior les hablaron de puntos fijos. Si alguien llevó cálculo, a lo mejor les hablaron de los puntos fijos. Exacto, es fix. ¿Pero alguien sabe a qué se refiere un punto fijo? Un punto fijo es algo como esto. Perdón. Nosotros el cero, y esto es algo que en las demostraciones en álgebra se hace mucho. Este cero lo podemos ver convenientemente, a lo mejor como multiplicar cero por cualquier número. ¿Estamos de acuerdo? Este cero lo podemos ver así, ¿no? Y hay varias demostraciones en álgebra que tienen como estos truquitos de vamos a sumarle un cero, pero un cero conveniente, ¿no? Entonces, que es más o menos como de esta forma. Nosotros sabemos que multiplicar cualquier cosa por cero nos va a dar cero. Entonces podemos ver a nuestro cero como cero por otra cosa. Pero ¿qué está pasando aquí? De cierta forma, aquí tenemos una especie de recursión. ¿Por qué? Porque estamos definiendo cero en términos de sí mismo. Pero no nada más es aquí un cero, sino le estamos agregando otra cosa. Esto es un punto fijo. Un punto fijo es una operación que siempre se evalúa a lo mismo. Una operación que se evalúa a sí misma, a una parte de sí misma. En este caso, un punto fijo es cero por n. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el valor de n, esto siempre se va a evaluar a cero. Eso es un punto fijo, porque uno está definido en términos de sí mismo. Cero se define en términos de cero. Y dos, el proceso de evaluación nos lleva de aquí hacia acá. Es decir, es como si se eliminara esta n. Pero la relación, por eso aquí lo puse como una igualdad, puede ir hacia el otro lado. Nosotros, de aquí es fácil verlo. Multiplicar cero por n nos va a dar cero.
pero también lo podemos ver así, que es lo que les decía de las demostraciones en álgebra. Un cero lo podemos ver así, sin ningún problema. Entonces, es una relación que va hacia ambos lados. A lo mejor no en el sentido de evaluación, pero sí es una relación que se puede utilizar en ambos lados. Y esto es un punto fijo. Estamos definiendo cero en términos de cero. Y podemos ir de aquí hacia acá, es decir, podemos sustituir todos los ceros por cero por n y el resultado va a ser el mismo. En cualquier operación aritmética que nosotros tengamos, si sustituimos todos los ceros por cero por n, el resultado no va a cambiar. Pero al mismo tiempo podemos sustituir todos los cero por n por cero y el resultado no va a cambiar. Es un punto fijo porque está definido en términos de sí mismo y porque no importa el valor de n, siempre se reduce a esto. ¿Vale? Entonces eso es lo que se conoce en general em, como un punto fijo. Ahora, dentro del cálculo lambda, nosotros vamos a tener ciertos puntos fijos especiales. Hay que recordar que el cálculo lambda son funciones. Entonces vamos a definir los combinadores de punto fijo dentro del cálculo lambda. ¿Sí queda claro que es un punto fijo? ¿O alguien tiene alguna duda de esta parte de punto fijo? Ah, es que ¿qué otro punto fijo existe? Mm, Es que en general en matemática existen muchos puntos fijos, pero ahorita no se me ocurre otro. Este del... ah, ah. Vamos a dar la definición en cálculo lambda y a ver si sí queda más claro, ¿va? Vamos a decir que un punto fijo es un término cerrado, es decir, sin variables libres. Un término cerrado F es un combinador de punto fijo si, solo si, cumple alguna, y esto es importante, solo tiene que cumplir una, no es necesario que cumpla todas las condiciones. Alguna de las siguientes condiciones. Basta con que cumpla una. Vamos a dar dos condiciones, pero con que cumpla una ya es un punto fijo. No tiene que cumplir las dos. La primera condición dice que f aplicado a algún término t, a algún término g, perdón, cualquiera que sea ese término g, se va a beta evaluar, a beta reducir, perdón, en algún número arbitrario de pasos, g aplicado a f de g. Entonces tenemos que f de g se va a evaluar a sí mismo, pero aplicándole g. Entonces aquí es en donde tenemos otra vez como esta noción. Tenemos lo mismo, porque 0 es igual a 0, pero le agregamos una parte adicional. Entonces ahí en donde viene en donde viene el punto fijo. 0 es igual a 0, pero a pesar de que aquí tenemos este 0, podemos agregarle algo extra y el resultado va a seguir siendo el mismo. Por eso es un punto fijo, porque de este lado tenemos solo 0 y de este lado tenemos 0 con algo extra, con algo adicional. Pero sabemos que esta igualdad se cumple, entonces es por eso que es un punto fijo, ¿vale? Eso es lo que lo hace un punto fijo. Si tienes de un lado, si tienes de ambos lados lo mismo, pero de uno de los dos lados le agregas una parte adicional, que es lo que nosotros tenemos en este caso. En ambos lados tenemos f de g, pero aquí le estamos agregando la g adicional.
Entonces es por eso que lo vamos a considerar un punto fijo. Cuando f de g se evalúe a g de f de g, entonces decimos que es un punto fijo. La segunda opción para considerarlo un punto fijo va a ser que f de g sea beta equivalente, y ahorita definimos beta equivalente a g de f de g. ¿Qué quiere decir que sea beta equivalente? Existe un término t tal que f de g se beta reduce en un número arbitrario de pasos a t y g de f de g también se reduce en un número arbitrario de pasos a t. Entonces, o bien puedo llegar desde f de g hasta g de f de g. Esa es una de las opciones y aquí es en donde estamos viendo el punto fijo. Tenemos lo mismo de ambos lados, pero aquí le agrego una parte adicional, como con el cero. Lo mismo de ambos lados, pero de un lado le estoy agregando una parte adicional. Solo de un lado. Eso es importante para el punto fijo. O son beta equivalentes, que quiere decir que yo puedo llegar desde f de g a una t, pero desde g de f de g también puedo llegar a una t. ¿Vale? Esas son las dos opciones para considerar algún punto fijo. ¿Queda claro? ¿Queda más claro que es un punto fijo? O sea, la idea general de un punto fijo es tener lo mismo de ambos lados, pero de uno de los lados algo adicional, una parte adicional. Y aún así que se siga respetando justo la relación. En este caso las relaciones de igualdad, en este caso las relaciones de beta reducción o de beta equivalencia. ¿Va? Ahorita demostramos que algo es punto fijo para que veamos cómo funciona. Entonces, existen los combinadores de punto fijo. ¿Para qué nos sirven o qué utilidad tienen los combinadores de punto fijo? La idea de un combinador de punto fijo es, ¿qué pasa si esta función g es algo recursivo? Es decir, pensemos que tenemos nuestra función factorial. Definimos una versión de factorial. Ya vimos que no podemos hacer llamadas recursivas, pero podemos definir una función factorial de esta forma. Es una función que vamos a abstraer esta noción de la llamada recursiva. No podemos hacer explícita esta llamada recursiva, pero podemos esperar como parámetro la función que sigue. Entonces, nuestra función factorial ahora en lugar de solo recibir un número, va a recibir una función, la que va a hacer la llamada recursiva. Entonces aquí tengo if is 0 de n, entonces regresa 1, y si no, regresa f en mi primer parámetro del predecesor, no, perdón, regresa el producto de n por f del predecesor de n. Y me faltó, ahí está. Entonces, esto debería de ser mi llamada recursiva, pero ya vimos que eso es algo que no vamos a poder hacer. Eso es algo que no existe en el cálculo lambda, las llamadas recursivas. Entonces, lo que sí existen son las abstracciones. Yo me traigo la abstracción o más bien lo pongo como función, la llamada recursiva. Entonces aquí en lugar de tener factorial, es un parámetro que estoy recibiendo. Mi función factorial, en lugar de solo recibir el número, ahora también recibe la llamada recursiva.
Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo uso esta definición de factorial y se la paso a un combinador de punto fijo? En algún momento, según la definición de combinador de punto fijo, esto se va a evaluar a factorial de f de factorial. Y aquí es en donde tenemos la recursión. ¿Cuál es el primer parámetro de factorial? Una función. Esta función de aquí, que nosotros ya sabemos que como esto es combinador de punto fijo, lo podemos repetir tantas veces como queramos. Es decir, de aquí nosotros podemos beta reducirlo. Esto sigue siendo punto fijo. Entonces esto puede irse a factorial de factorial de f de factorial. Y lo repito tantas veces como lo necesite, tantas veces como tenga que hacer llamadas recursivas. Es por eso que nuestros operadores o nuestros combinadores de punto fijo nos van a dar una noción de recursión. Por ejemplo, pensémoslo de esta forma. Tenemos esta parte de aquí, ¿no? Entonces ya definimos nuestra función factorial. Vamos a hacer una evaluación de factorial para ver si realmente la presencia de los puntos fijos funciona. Entonces vamos a evaluar factorial de 2. Entonces para eso va a ser f de factorial con 2. Entonces tomamos esto como redes. Y como es un punto fijo, sabemos que esto eventualmente va a ser factorial de f factorial y de 2, el numeral de Church 2. Lo único que hice fue la definición de operador de punto fijo. Suponemos que existe, porque todavía no hemos demostrado que existe un operador de punto fijo, pero vamos a suponer que existe. Y entonces ahora voy a desdoblar la definición de factorial. Factorial era lambda f, lambda n, if y 0 de n, entonces 1, y si no es el producto de n por f del predecesor de n. Y todo eso aplicado a f de factorial y al numeral 2. Factorial es una función que recibe dos parámetros, f y n, y le estoy pasando aquí estos dos parámetros. Este es el primer parámetro, que es justo el que representa la llamada recursiva que nosotros teníamos aquí, y este es el número sobre el cual yo voy a evaluar el factorial. Entonces vamos a aplicar las dos sustituciones de una vez, todas las f's por f fac y todas las n's por 2. Y entonces eso me queda if y 0 de 2, 1, sino el producto de 2 por, sustituyo las f's por f factorial. F de factorial del predecesor de 2. Déjame nada más cierro bien los paréntesis. Este cierra acá y este cierra acá. Entonces hay cosas que podemos resolver fácil, ¿eh? Esto de aquí nos va a dar 0. Digo, nos va a dar falso. ¿Estamos de acuerdo? Porque y 0, 0 no, digo 2 no es 0. Entonces esto nos regresa falso. Este de aquí nos regresa 1, ¿no? Predecesor de 2 nos va a regresar 1. Entonces esto sería if falso
1, sino es el producto de 2 por f de factorial de 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con la evaluación? Ok. Entonces sabemos que un if de falso solamente nos regresa el caso de else. Entonces esto va a ser el producto de 2 por f de factorial de 1. Y de nuevo, yo puedo, en este cacho de aquí, utilizar la definición de combinador de punto fijo. F de factorial se va a evaluar a, no lo subrayo bien, factorial de f factorial. Entonces esto me va a quedar como el producto de 2 factorial de f factorial de 1. Y ahí es en donde está la recursión. Esta f que nosotros vimos como un combinador de punto fijo está permitiendo que se repita y se repita y se repita tantas veces como sea necesaria esta función factorial que nosotros tenemos aquí. No hay una llamada recursiva, pero gracias al combinador de punto fijo nosotros podemos seguir y seguir y seguir repitiendo esa definición de factorial. Entonces, déjenmelo copio para acá atrás. Si nosotros desdoblamos de nuevo esta definición de factorial, entonces es el producto de 2 por lambda f, lambda n, if y 0 de n de 1, else el producto de n por f del predecesor de n. Esta era la definición de factorial. Este será acá, este será acá. Y todo eso aplicado con ffac y con 1. Entonces, de nuevo, aquí lo que vamos a hacer es sustituimos todas las f's por ffac y sustituimos todas las n's por 1. Y entonces lo que tenemos es el producto de 2 por if y 0 de 1 del 1 else el producto de 1 por f de factorial del predecesor de 1. Y de nuevo podemos resolver estas cosas fácil, ¿no? Y 0 de 1 es falso y predecesor de 1 es 0. Entonces nos queda el producto de 2 por if false de 1 else. Ah, no, aquí no sé por qué escribí else. Esto no es parte del lenguaje. Sino el producto de 1 por f de factorial de el predecesor de 1, que es 0. Entonces sabemos que si un if es falso, nos regresa únicamente la parte del else. Y entonces este es el producto de 2
por el producto de 1 por f factorial aplicado con 0. Y otra vez, esto es un combinador de punto fijo. Entonces va a una nueva vuelta. Podemos ver esto como el producto de 2 por el producto de 1 por factorial de f factorial y 0. Porque esto es un combinador de punto fijo y lo único que estoy haciendo es aplicar la definición de combinador de punto fijo. Y entonces volvemos a desdoblar la definición de factorial. Entonces esto nos queda el producto de 2 con el producto de 1 con lambda f lambda n if y 0 de n de 1, si no es el producto de n por f del predecesor de n y todo esto aplicado con f fact y con 0. Entonces vuelvo a hacer las sustituciones. Me queda el producto de 2 con el producto de 1 con if y 0 de 0, 1 o el producto de 0 por f de factorial del predecesor de 0. Y entonces aquí sabemos que i0 de 0 aquí nos regresa true. Entonces esto es el producto de 2 por el producto de 1 por if true de 1 o el producto de 0 con f fact del predecesor de 0. Pues esto no se puede resolver porque no sabemos quién sea el predecesor de 0. Y un if de true nos va a regresar solo el caso de then. Entonces esto sería el producto de 2 por el producto de 1 por 1. Y entonces ahora sí esto lo podemos ir evaluando. El producto de 2 por 1 sabemos que es 1. Y el producto de 2 por 1, perdón, aquí ya no. Esto, el resultado va a ser el numeral de Church 2. ¿Vale? Entonces, digo, es una beta reducción gigantesca, pero sin necesidad de tener una llamada recursiva, nosotros pudimos aplicar varias veces la misma función. Pudimos aplicar todas estas veces la función factorial gracias a la definición de punto fijo. Si nosotros aplicamos el punto fijo a la función factorial, la podemos repetir y repetir y repetir tantas veces como queramos. De hecho, aquí en los últimos pasos todavía pudimos haber seguido evaluando esto. Un combinador de punto fijo es algo que no se va a detener su evaluación. Siempre puede seguir y seguir y seguirse evaluando. ¿Vale? Porque nosotros en este caso siempre podríamos seguir generando y generando y generando llamadas recursivas a factorial. Nos detuvimos porque este if se evaluó a verdadero. ¿Vale? Entonces por eso
que si nosotros queremos tener recursión, si nosotros queremos implementar recursión en el cálculo lambda, va a ser necesario tener la presencia de un combinador de punto fijo, algo que garanticemos que va a cumplir estas propiedades, ya sea que se beta reduzca directamente o que sean beta equivalentes. Entonces, para que nosotros podamos tener combinadores, tener recursión, necesitamos que dentro del cálculo lambda existan combinadores de punto fijo. Y si existen combinadores de punto fijo, tenemos varios combinadores de punto fijo. Vamos a ver dos, nada más. En la nota vienen otros dos. Entonces, ejemplos de combinadores de punto fijo. Tenemos el combinador Y, que es el más común. La terminación del punto fijo depende. Sí, depende de nuestra estrategia de evaluación. Si nosotros hubiéramos seguido evaluando aquí, nunca terminamos, ¿no? Esto se cicla infinitamente. Depende completamente de nuestra estrategia de evaluación, no tanto de la definición de la función, sino de nuestra estrategia de evaluación. Aquí en este caso decidimos evaluar primero el if, pero esto lo pudimos seguir, no, esto de acá lo pudimos seguir evaluando tantas veces como quisiéramos. ¿Va? Este operador se conoce como el combinador Y, pero es el combinador de Curry-Prosser. Y es el siguiente, ¿no? Es lambda F, lambda X, F de XX, todo esto con lambda X de F de XX. Hay que notar algo importante de este combinador, la noción de la autoaplicación. lo que habíamos, lo que habíamos hablado en la sesión anterior. La autoaplicación es algo que nos genera esta noción de repetición, esta noción de repetir varias veces las cosas. Otro combinador, que es el combinador V, es también conocido como el combinador de Turing. La verdad no tengo idea por qué se le llama el combinador de Turing. Según yo, Turing no tuvo nada que ver con la definición del combinador. Y es repetir dos veces U, donde U es lambda F, lambda X punto X de F, F, X. De nuevo, una parte importante, la autoaplicación. Se está aplicando una función consigo mismo. Eso nos da recursión. ¿Vale? Entonces estos son dos combinadores que tenemos en el cálculo lambda, que son justamente combinadores de punto fijo. Les digo, hay más, en la nota vienen otros dos, pero estos combinadores nos permiten o nos garantizan que existe este proceso recursivo en el cálculo lambda. Lo único que hay que hacer ahora es, vamos a demostrar que el combinador V es punto fijo. ¿No? Entonces, este es nuestro combinador V. Y vamos a ver que sea de punto fijo, ¿no? Entonces, para que sea de punto fijo, quedamos que tenía que cumplir una de estas dos propiedades, ya sea que f de g se beta redujera a g de f de g o que fueran beta equivalentes. El combinador de Turing cumple la primera propiedad. El combinador Y cumple la segunda. La demostración de que el combinador Y es de punto fijo la pueden encontrar en la nota, ¿vale? Por eso aquí quiero hacer el de Turing. Entonces, lo que esperamos por demostrar que V de G
se va a beta reducir en algunos pasos a G de V de G. Eso es lo que queremos demostrar para cualquier G. Entonces vamos a ver cómo funciona. Es G, V de G. Entonces si desdoblamos la definición de V, pues esto es U de G. Si desdoblamos la definición de U es lambda F, lambda X de F, X. Todo esto aplicado con U y con G. Entonces ahora sí podemos beta reducir. Sustituimos todas las F's por U y sustituimos todas las X por G. Y entonces es G de U de U de G. ¿No? Porque de aquí todas las X por G, estas dos, y todas las F's por U, que son estas dos. Entonces nos queda G de U de G. Pero nosotros habíamos dicho que U de G era igual a V. Entonces esto nos queda como G de V de G. Entonces, partiendo de V de G, llegamos eventualmente a G de V de G. Por lo tanto, es combinador de punto fijo. ¿Vale? Y entonces al demostrar la existencia del combinador de punto fijo, ese combinador lo podemos utilizar para definir nuestras funciones recursivas. ¿Vale? ¿Alguna duda? Esta es la parte más difícil del cálculo lambda. Es la última parte del cálculo lambda, pero es la parte más abstracta y es la parte más difícil. Entonces es normal que tengan dudas, es normal que a lo mejor a la primera no haya quedado tan claro, pero ¿alguna duda en este momento? Ahí está la nota, les recomiendo mucho no sé dónde sale el penúltimo caso. ¿Cuál penúltimo caso? Vamos ya. Vamos a hacer las beta reducciones explícitas, ¿va? Vamos a sustituir todas las F's por U. Entonces nos queda lambda X punto X, U de X y todo eso aplicado con G. Y ahora vamos a sustituir todas las X por G. Entonces nos queda G de U de G. Pero U de U es V, porque así definimos V. Y entonces nos queda G de V de G. ¿Vale? Lo único que fuimos haciendo fue beta reducción, ir sustituyendo. ¿Sí queda más claro? Va a venir algo de demostración. No, demostraciones de punto fijo no. Las dos demostraciones interesantes, una viene en la nota y la otra es la que acabamos de hacer ahí. Pero para su siguiente práctica van a tener que diseñar un combinador de punto fijo. No está tan difícil. Pero bueno, luego hablamos de eso. ¿Va? Les digo, es normal que haya dudas. Mañana le voy a pedir a Carla que vea con ustedes más ejemplos de funciones recursivas para que vayan practicando con eso. Y y pues bueno, esta sería como la última parte de cálculo lambda, ¿vale? Igual si después de la sesión de mañana con Carla todavía hay dudas, el viernes podemos hacer todavía más ejemplos, ¿vale? Y el viernes también empezamos ya con el siguiente tema, que lo van a empezar hoy al ratito con Ramón, pero lo vemos ya en la parte de teoría el viernes, ¿va? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Les digo, chequen la nota. En la nota viene la misma evaluación que hicimos ahorita de factorial de 2, viene en la nota.
mejor estructurada, sinceramente, entonces siento que la pueden ir siguiendo más fácil como viene en la nota y viene la explicación también de combinadores de punto fijo, ¿va? Entonces, bueno, si no hubiera más dudas, nos vemos el viernes, ¿vale? Cuídense. Hasta luego, profe, buen día. Hasta luego, que estén bien.